Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro, nos va a tocar el corazón de una manera profunda y conmovedora. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, admiradas y con un talento que irradia en cada papel que interpreta, Demet Özdemir. Y nos centraremos en un periodo de su vida que ella misma ha descrito con una honestidad brutal como 3 meses de profundo dolor. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su desgarradora confesión, un relato que no solo revela la fragilidad humana, sino sobre todo, la inquebrantable fortaleza que reside en cada uno de nosotros cuando enfrentamos la adversidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es, sin duda, el momento perfecto para hacerlo. Denle con todas sus ganas al botón de suscribir y por favor, no olviden activar esa pequeña campanita para que no se les escape ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí compartimos historias que inspiran, que sanan y que nos conectan. Siempre hemos visto a Demet Özdemir en pantalla, deslumbrante, rebosante de energía, interpretando personajes que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar, soñar y, en definitiva, nos cautivan. Su talento es innegable, una chispa que prende en cada escena, su carisma es esa fuerza magnética que traspasa la pantalla y llega directamente a nuestros corazones, y su belleza, bueno, es una de las razones, innegablemente, por las que tantos la admiramos y seguimos con tanta devoción. Sin embargo, como bien sabemos, detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa perfectamente pulida para las cámaras, detrás de cada éxito arrollador, hay una persona. Una persona con sus propias batallas internas, sus propias cicatrices y sus propias heridas, a menudo invisibles para el ojo público. Y hoy vamos a adentrarnos en una de esas facetas más íntimas, más vulnerables y a la vez más humanas de Demet. Ella misma, con una valentía digna de admiración, ha abierto su corazón para compartir un periodo de su vida que ha marcado un antes y un después radical. Y sinceramente escucharla hablar de esos 3 meses de profundo dolor, nos hace tomar conciencia de lo compleja y a veces dolorosa que puede ser la existencia, incluso para quienes, desde fuera, parecen tenerlo todo. Imaginen por un momento la cúspide de su carrera, proyectos que son éxitos rotundos, la adoración y el aplauso constante del público, y de repente, sin previo aviso, verse sumergido en una oscuridad tan densa y asfixiante que parece consumirlo todo. Eso es, en esencia, lo que Demet ha compartido con una honestidad desgarradora. Es importante recalcar que ella no ha entrado en todos los detalles explícitos de lo sucedido, y es completamente comprensible. Hay dolores que son sagrados, que pertenecen a la esfera más privada e íntima de una persona, y que solo uno mismo tiene el derecho de compartir o no. Sin embargo, las pinceladas que ha dado, las metáforas que ha utilizado, son más que suficientes para que podamos atisbar la magnitud de lo que vivió. Habla de un vacío que la envolvía, de una tristeza que se aferraba a ella como una sombra persistente, de una lucha interna tan feroz que la obligó a detenerse, a hacer una pausa forzada en su ritmo frenético, a reflexionar profundamente y, sobre todo, a buscar incansablemente la forma de sanar esas heridas. Y es precisamente esta autenticidad, esta valentía para exponer su fragilidad, para despojarse de la armadura de la estrella y mostrarse tal cual es, lo que la hace aún más grande, aún más admirable y aún más cercana a nosotros. ¿Qué puede generar un dolor tan profundo, tan abismal, en alguien que ante nuestros ojos parece tener una vida tan plena, tan exitosa, tan envidiable? Las razones, como la vida misma, pueden ser múltiples y muy variadas. A veces el dolor no se presenta como un cataclismo único y repentino, sino como la lenta acumulación de situaciones, presiones insoportables, expectativas ahogadoras. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la presión es una constante, la necesidad de estar siempre perfectos, de cumplir con cánones de belleza inalcanzables, de mantener una imagen pública impecable, de navegar por el océano de críticas, a veces crueles y sin piedad, que inundan las redes sociales. Demet, como figura pública de renombre internacional, está expuesta a todo esto y a mucho más, una realidad que sin duda puede pasar una factura emocional muy alta. Ella ha sido muy clara al expresar cómo este periodo de su vida la llevó a cuestionarse absolutamente todo, a replantearse el rumbo de su camino, a mirar hacia adentro con una introspección profunda. Es como si la vida, en su sabiduría, le hubiera impuesto una pausa obligatoria, una detención forzada, para obligarla a mirarse a sí misma, a desentrañar qué era lo que la estaba lastimando de forma tan severa, y, lo más importante, para encontrar las estrategias y el coraje para salir de ese abismo de desesperanza. Y aquí es donde reside la parte verdaderamente inspiradora de su relato, la que nos deja una huella imborrable,
su asombrosa capacidad de resiliencia. Porque a pesar de la oscuridad que la rodeaba, a pesar del peso que sentía, Demet no se rindió. Buscó ayuda profesional, se volcó en el trabajo personal y terapéutico, aprendió a redescubrir el valor y la belleza de las pequeñas cosas cotidianas, y poco a poco se reencontró con esa chispa vital, con esa alegría intrínseca de vivir. Es fundamental, y creo que en esto coincidiremos todos, que el dolor es una experiencia intrínsecamente humana y universal. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado momentos de profunda tristeza, de desilusión amarga, de pérdida devastadora. Lo que verdaderamente diferencia a las personas, lo que nos define, es la forma en que elegimos enfrentar esas adversidades, cómo salimos de ellas. Demet Özdemir, con su historia, nos regala un ejemplo luminoso de cómo es posible atravesar la tormenta más oscura, aprender de ella, crecer a través de ella y finalmente emerger más fuerte y sabia. Nos enseña, de manera contundente, que no hay absolutamente nada de malo en sentirse vulnerable, en admitir que no estamos bien, en pedir ayuda, en tomarnos el tiempo necesario para sanar. De hecho, es precisamente en esos momentos de aparente quiebre, de fragilidad extrema, cuando más nos fortalecemos, cuando descubrimos la resiliencia que llevamos dentro. Cuando hablamos de esos 3 meses de profundo dolor, nuestra imaginación vuela, intenta desentrañar la naturaleza de esa aflicción. Podemos imaginar muchas cosas. Quizás una decepción amorosa desgarradora, la pérdida irreemplazable de un ser querido que dejó un vacío inmenso, problemas de salud que pusieron a prueba su cuerpo y su espíritu, o incluso una crisis existencial profunda que la hizo cuestionar el sentido de todo. Si bien Demet, con esa prudencia que la caracteriza, no ha compartido los detalles específicos sobre la causa exacta de ese dolor, la intensidad de sus palabras, la emoción palpable en su voz al recordarlo, nos permite inferir que fue algo que la afectó en lo más hondo de su ser, algo que removió sus cimientos. Y en esos momentos de oscuridad, la soledad puede convertirse en nuestro peor enemigo, un compañero silencioso pero implacable. Por eso es tan increíblemente valioso cuando una figura pública, alguien a quien admiramos y que tiene una plataforma, decide compartir sus experiencias. Rompe con ese tabú, con ese estigma social que nos hace creer que las personas exitosas no sufren, o que deben, por obligación, ocultar sus debilidades, sus miedos, sus vulnerabilidades. Su confesión, por lo tanto, trasciende la categoría de simple anécdota personal. Se convierte en sí misma en un mensaje poderoso y universal para todos nosotros. Nos dice con claridad meridiana que está bien no estar bien. Que el camino hacia la recuperación, hacia la sanación, puede ser largo, tortuoso, lleno de recaídas, pero que siempre, absolutamente siempre, hay una luz al final del túnel. Y esa luz, esa fuerza a menudo la encontramos dentro de nosotros mismos, en esa capacidad innata de lucha que poseemos, en el apoyo incondicional de nuestros seres queridos, y en esa férrea voluntad de seguir adelante, de no rendirnos, de reconstruirnos. Pensemos por un momento en cómo las redes sociales pueden funcionar como una herramienta de doble filo. Por un lado, nos brindan esa conexión directa con Demet, nos permiten seguir de cerca su deslumbrante carrera, admirar su talento inagotable. Por otro lado, la exponen a un escrutinio constante, a comentarios, opiniones y juicios que en ocasiones pueden ser hirientes, malintencionados o simplemente irrespetuosos. Es totalmente plausible pensar que parte de ese dolor profundo que experimentó haya sido exacerbado por la presión mediática, por las constantes especulaciones o por situaciones personales que se hicieron públicas sin su consentimiento, violando su privacidad. En cualquier caso, su testimonio nos invita, de manera enfática, a ser más empáticos, a ser más conscientes, a recordar siempre que detrás de cada perfil en redes sociales, detrás de cada foto o vídeo, hay una persona real, con sentimientos profundos, con esperanzas, sueños y sí, con vulnerabilidades. La forma en que Demet ha elegido comunicar su experiencia es también digna de un aplauso cerrado. Ha sido absolutamente honesta, transparente, pero sin caer jamás en el victimismo. Ha compartido su dolor, sí, porque era necesario hacerlo para poder sanarlo, pero también ha sabido resaltar, con la misma fuerza, su proceso de sanación, su lucha y su victoria. Y eso es lo que sin duda nos deja con una sensación de profunda esperanza, de optimismo renovado. Nos muestra, de una manera conmovedora, que incluso en los momentos más oscuros, en las noches más largas, la vida siempre nos ofrece la oportunidad de renacer, de transformarnos, de crecer y, en última instancia, de convertirnos en mejores personas. Es fundamental y crucial recordar que el dolor emocional,
a pesar de no ser tan visible como una herida física que se puede ver y tocar, puede ser igualmente devastador, a veces incluso más. Los 3 meses de profundo dolor que menciona Demet seguramente implicaron una lucha interna titánica, un desgaste emocional y mental agotador que la obligó, de manera ineludible, a tomar un respiro profundo, a detenerse para poder recuperarse. Y es precisamente en esos momentos de aparente quietud, en esos respiros necesarios, cuando la vida nos da la oportunidad más valiosa de escuchar lo que realmente necesitamos, de conectar con nuestra esencia, de entender nuestras verdaderas prioridades. Su inmensa fortaleza para superar este bache, para levantarse después de haber caído tan hondo, nos inspira a todos sin excepción. Nos anima, nos impulsa a enfrentar nuestras propias adversidades, sean cuales sean, con la misma valentía, con la misma determinación inquebrantable. Nos recuerda, de una forma muy gráfica y potente, que la vida está intrínsecamente tejida de altibajos, de momentos de gloria y de momentos de profunda oscuridad, y que lo verdaderamente importante, lo que define nuestro carácter, no es evitar las caídas, sino aprender a levantarse una y otra vez, después de cada una de ellas. Demet Özdemir, mucho más allá de ser una actriz increíblemente talentosa y carismática, se está convirtiendo, a través de su ejemplo y su valentía, en un verdadero símbolo de resiliencia, de esperanza y de fortaleza para millones de personas en todo el mundo. Su historia, además, pone un foco de luz sobre un aspecto fundamental que a menudo descuidamos en nuestra vida acelerada, la importancia vital del autocuidado. En un mundo que pareciera nos empuja constantemente a estar siempre activos, a producir sin descanso, a consumir sin medida, es absolutamente esencial recordar la necesidad imperiosa de desconectar, de detenernos, de escucharnos a nosotros mismos, de priorizar nuestro bienestar mental y emocional por encima de todo. Esos 3 meses de profundo dolor fueron, quizás, el momento que Demet necesitó de forma vital para reconectar consigo misma, para sanar las heridas más profundas, para reconstruir su fuerza interior y para prepararse, con renovada energía y sabiduría, para volver al ruedo más fuerte que nunca. Y ahora, mis queridos seguidores, me gustaría invitarles a una reflexión personal. ¿Han pasado por momentos de profundo dolor en sus propias vidas? ¿Cómo los han superado? ¿Qué estrategias han utilizado para levantarse? Les invito de corazón a que compartan sus experiencias en la sección de comentarios. Sus historias, sus vivencias, pueden ser de una inspiración inmensa, de un apoyo invaluable para otros miembros de nuestra comunidad que quizás estén atravesando momentos difíciles. No están solos en sus luchas y el acto de compartir, de abrirse, puede ser, en sí mismo, un acto de gran valentía y sobre todo, un paso crucial hacia la sanación. En resumen, hemos explorado la desgarradora confesión de Demet Özdemir sobre esos 3 meses de profundo dolor. Hemos analizado la importancia de su valentía al compartir su vulnerabilidad, su admirable resiliencia para superar la adversidad y el poderoso y esperanzador mensaje que nos transmite. Su historia nos recuerda, de la manera más hermosa, que el dolor es, sin duda, una parte ineludible de la vida, pero que también lo es, y quizás más importante, nuestra increíble capacidad para sanar, para reconstruirnos y para salir fortalecidos de las pruebas que nos pone el destino. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero con toda mi alma, que les haya resultado tan inspirador, tan conmovedor y tan motivador como a mí me ha resultado prepararlo. Si les ha gustado y si sienten que esta historia les ha tocado, no olviden darle un gran y cariñoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que esta historia de fortaleza les puede hacer bien, para que más gente pueda conocer la increíble fortaleza de Demet Özdemir, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Queremos seguir compartiendo historias que nos muevan, que nos inspiren y que nos conecten como comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que merecen ser contadas. Hasta pronto, queridos seguidores.